Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Toda la oposición y los socios del Gobierno en el Congreso han intentado conseguir una comparecencia de Pedro Sánchez mañana mismo en el Pleno de la Cámara para informar del acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara. Solo la negativa del PSOE y el silencio de Unidas Podemos han evitado que saliera adelante una propuesta del PNV en la Junta de Portavoces para modificar el orden del día de la sesión de mañana, para lo que se requiere la unanimidad de los grupos. Guillermo Lerma. Sí, por eso no habrá modificaciones del orden del día. El PSOE ignora así el llamamiento de todos los grupos de la oposición, desde PP, Vox y Ciudadanos a Esquerra, Bildu o Más País, que exigen que sea el presidente del Gobierno el que explique mañana mismo y en un pleno monográfico el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental. La petición la ha hecho el PNV en una reunión de la Junta de Portavoces bronca, en la que Unidas Podemos se ha mantenido en silencio a pesar de las críticas públicas a Sánchez por el giro en materia de política exterior. Los socialistas consideran que la comparecencia del ministro Álvarez mañana será suficiente para responder a la urgencia que demandan el resto de partidos, y anuncian que Pedro Sánchez dará explicaciones en un pleno en las próximas semanas. Pues a las 2:30 intentaremos saber cómo enfoca el Gobierno las consecuencias del giro político sobre el Sáhara en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que comienza a esta hora. Desde luego, lo que hemos podido escuchar en la Cámara a través, por ejemplo, de Pablo Echenique, de Gabriel Rufián o de Íñigo Errejón, deja bien a las claras que la situación no es precisamente cómoda. Dejar al pueblo saharaui a los pies de la dictadura marroquí, se encaran al PSOE, al Partido Popular, y lo alejan de la mayoría de investidura. Y la reflexión que se tiene que hacer los compañeros y compañeras de Unidas Podemos es cómo pueden llegar a ser más útiles, fuera o dentro del Gobierno. Tiene que enderezar el rumbo de la legislatura, tiene que escuchar a los socios parlamentarios, porque si no lo haces, se le va la legislatura de las manos. El portavoz socialista Héctor Gómez defiende que lo más adecuado sigue siendo escuchar mañana mismo lo que diga el ministro de Exteriores en la Cámara, y más tarde, todavía sin fecha, acudirá al presidente. Primer paso, comparecencia del ministro José Manuel Álvarez en el día de mañana, y ya se determinará próximamente la fecha de la comparecencia del presidente del Gobierno para tratar todos los temas de interés, sea del Consejo Europeo 24-25 o de cualquier otro tema de interés, como puede ser el acuerdo que se puede dar con otros países, también con Marruecos. Hora 14. Pero Alberto Núñez Feijóo, próximo líder del PP, todavía presidente de la Xunta de Galicia, aprovecha ya todas las oportunidades posibles para actuar desde la oposición al Gobierno central. De hecho, hoy mismo, en un gesto casi sin precedentes, ha accedido a una petición de la oposición para comparecer en el Pleno, que estaba previsto para esta mañana, para criticar a Sánchez por el Sáhara, por los transportistas. Decir en un Parlamento democrático que nos enteramos por los medios de comunicación a través do Goberno de Marrocos cal é o posicionamento de España en relación co Sáhara é unha cuestión que nunca ocurriu no noso país. É que o Goberno non pode vivir nunha torre de marfil mentras tantos sectores están nunha situación desesperada. Debe de escoitar. Lle guste ou non lle guste. Debe de escoitar a todo o mundo. E iso pasa por se sentar tamén coa plataforma convocante no paro. De la crisis de transportistas hablaremos a partir de las 2:30 con Carmelo González, es el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, sobre esa subvención de 500 millones de euros en el precio del gasóleo que ayer ofreció el Gobierno. Danone anuncia que tendrá que paralizar la producción temporalmente dentro de 24 horas si no se soluciona el conflicto. En lugares como el puerto de Barcelona es bastante complicado el proceso de carga y descarga de contenedores. Nuria Pulladas. Sí, continúan los piquetes en las varias entradas del puerto, que obligan a los pocos camiones que siguen llegando a esta hora a parar aparcados en fila, y al rato les dejan entrar o les desvían la ruta y les hacen entrar por otra puerta más lejana. La mayoría no se oponen. La mayor afectación ha sido a primera hora, que los piquetes han alterado sobre todo la entrada y salida de portacontenedores. La mayoría han podido entrar a descargar mercancía por vías alternativas, pero preventivamente han salido sin carga para evitar enfrentamientos con los piquetes. Hoy muchas empresas del puerto han reducido su actividad con previsión de que la protesta se concentrará aquí, Marcos. No olvidamos, por cierto, la guerra de Ucrania. Más de 3,5 millones de desplazados, según datos de ACNUR. Kiev, la capital del país, sigue bajo el toque de queda. Durante la mañana han vuelto a escucharse de forma intermitente las sirenas de alerta. En tanto, las dificultades llegan incluso para poder enterrar a los muertos. Enviado especial Nicolás Castellano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Sí, se altera ese silencio, esas calles vacías, con sonidos como este.
La explosión que escuchamos desde aquí en el distrito de Avalon, aparentemente sin daño, según los primeros reportes que hace el ayuntamiento. Nosotros no podemos contrastarlo porque está prohibido para salir a las calles también para los periodistas. Lo cierto es que en las últimas horas hemos visto muchos de esos entierros en el cementerio y trabajadores de las funerarias como este de Baikove nos han contado las dificultades que se están encontrando. Vladimir, de 12 años, trabajando en esta funeraria, se encarga de transportar los cadáveres. Dice que le faltan ataúdes, que faltan enterradores, que muchos han ido de la ciudad y que hay muchos cadáveres acumulados en las morgues de Kiev. Escúchanos, estamos en hora 14, 2 de la tarde y casi 6 minutos.